Para terminar con lo que serían los presupuestos que vamos a ver este cuatrimestre y esta asignatura básicamente, nos queda la planificación y control de gastos, sobre todo los gastos indirectos de fabricación que van a formar parte del costo que estamos tratando de determinar, y algunas consideraciones en cuanto a los gastos de distribución y gastos de administración. Con algunas salvedades que uno debería saber antes de pensar los gastos en una organización y no concentrarse directamente en tener como objetivo disminuirlos como objetivo per se, sino trabajarlos de alguna manera distinta. Entonces, lo que uno intenta hacer en líneas generales cuando realiza el presupuesto de gasto o analiza sus propios gastos, es básicamente pensar en mantenerlos en niveles razonables. Porque esos niveles razonables básicamente son los que van a apoyar nuestros objetivos y nuestros programas. Ese aprovechamiento mejor de los recursos, ¿sí? ¿Para qué? Pues los recursos normalmente son limitados, por lo tanto, razón por la cual uno debería aprovecharlo de la mejor manera. Y que en definitiva, trabajar con niveles máximos de gasto. Uno podría pensarlo en importes máximos bajo determinadas condiciones que son las que uno previó en el presupuesto. Entonces, no pensarlos en términos de trabajar solamente, concentrarnos en bajarlos. A veces bajarlos en el corto plazo significa generar ineficiencia, ¿sí? El control, a veces de control de algunos gastos en el corto plazo genera no hacer un buen mantenimiento de algunas máquinas y que en definitiva después nos genera inconvenientes a veces mucho mayores que lo que uno intenta evitar. Entonces, básicamente uno cuando trabaja en la administración o en el presupuesto de gastos, ¿sí? Lo tiene que pensar en ese sentido, básicamente en mantener los niveles razonables, que no se nos escapen en términos presupuestarios, pero ni siquiera se nos escapen después en términos reales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno hace es, a partir de estos desembolsos, es lograr resultados. Entonces, porque está buscando, ¿por qué tenemos que gastar más en determinadas cuestiones? Y porque nosotros queremos incrementar nuestras ventas, porque nosotros queremos tener mayor crecimiento. Entonces, cuando se crece, obviamente, el gasto se dispara. Pero en líneas generales hay que tenerlo en un límite aceptable y razonable de acuerdo a nuestros recursos. Los gastos indirectos, ¿sí? Básicamente, que es lo que nos faltaba ver en términos de completar el costo presupuestado de los productos, ¿sí? Obviamente son aquellos gastos, ¿sí? Que no se pueden atribuir o identificar directamente con el producto, ¿sí? Normalmente está compuesto por material indirecto, mano de obra indirecta y demás gastos que tienen que ver con reparaciones o mantenimientos. Muchas veces es bastante difuso el control de estos gastos, en el sentido de si uno le quiere buscar un responsable, porque en definitiva quizás el responsable de la planta sea el responsable de la energía, en el sentido de la luz, la energía que se utiliza. Ahora, el costo de la energía no lo controla. Entonces, sí controla su uso adecuado. Entonces, en ese sentido, se generan, algunos inconvenientes con respecto al control de los mismos y la asignación de los gastos indirectos a los productos. Uno lo primero que tiene que saber también, y a veces el libro lo usa indistinto, por eso lo aclaro, y porque uno tiene que saber cuando el libro lo usa como en un sentido y en otro, pero obviamente la diferencia que hay entre un costo y un gasto, en definitiva, en el término de gasto son los desembolsos que se consumen en gasto corrientemente, y
en términos de costo estamos pensando en inversiones en activos, digamos, es un activo, digamos que uno invierte en un activo y el costo lo va a recuperar. Entonces, a veces el libro lo trabaja medio intercambiando, pero bueno, hay que darse cuenta, a veces, por eso les digo en el texto, cuando lo lean, en el sentido que lo está diciendo. Obviamente, cuando hablamos de costos, ya sabemos las diferencias que hay entre costos fijos y costos variables. Los costos fijos normalmente son constantes y los variables varían con el nivel de producción. Y a veces tenemos gastos que son, digamos, partidas que son controlables o partidas que no son controlables. Ahora bien, cuando nosotros vamos a trabajar en el costo digamos, en el costo de los productos, si el costo planificado de los productos, nosotros vamos a tener, bueno, acá está el ejemplo de la energía. Nos vamos a tener los gastos indirectos, ¿sí? Y el control de esos gastos. Obviamente se le controla por el uso que se le hace, digamos, el uso adecuado que se está haciendo del recurso. Y en el tema del costo del producto, cuando uno va a costear el producto, ¿sí? Cuando uno va a determinar el costo, el mayor inconveniente que tienen los gastos indirectos, ¿sí? Es seleccionar la base de actividad. Es decir, en base a qué base, digamos, parámetros vamos a asignar los distintos gastos indirectos. Normalmente, y esto está bien en la Filmina, digamos, las empresas, digamos, las fábricas tienen departamento de producción y departamento de servicio. Entonces, muchas veces, digamos, los departamentos de producción tienen algunas bases comunes que son unidad de producción cuando es un solo producto, mano de obra directa, horas máquinas directas, mano de obra directa, ¿sí? Y los departamentos de servicios sí trabaja con horas directas de reparaciones, kilowatt consumidos o entregados, digamos, va a depender básicamente de lo que estemos midiendo, la base de que vayamos a utilizar. Lo importante es cuando nosotros elijamos la base, que la base sea lo más representativa posible de lo que uno quiere asignar. Digamos, si uno no cuenta con la información, no puede asignar. O si elige una base con la cual el recurso que está midiendo no condice. Entonces es un gran problema. En los ejercicios de gastos indirectos, cómo asignar gastos indirectos, en términos presupuestarios, lo mismo que hacerlo cuando hacen costos, lo van a trabajar más en práctica que conmigo, básicamente lo que yo les quería comentar o aclarar digamos, los conceptos más importantes que se tienen o los inconvenientes más importantes que se tienen a la hora de trabajar los gastos indirectos y que básicamente tienen que ver con el prorrateo. Y elegir la base sobre la cual se va a prorratear. Y en términos de gasto de distribución, digamos, ya saliendo del costo del producto, los gastos de distribución son los gastos que son necesarios para que el producto llegue, ¿sí? Al cliente y que normalmente se trabaja por separado del presupuesto de ventas, obviamente, porque es un gasto y al cual muchas veces no se le presta atención y quizás normalmente sí es un gasto bastante importante que conviene prestar atención y trabajarlo de alguna manera. Digamos, va a depender de qué medida. Nosotros vamos a distribuir más o menos en la medida que tengamos mayor volumen previsto de venta o más puntos de ventas, obviamente también previstos en el presupuesto de ventas. Pero sí, si bien se hace conjuntamente, obviamente cuando uno hace el presupuesto de venta más los gastos de publicidad, que a veces los gastos de publicidad digamos, muchas veces se toman como un porcentaje de nivel de ventas. Bueno, los desembolsos y eso que se van a desarrollar en el tiempo tienen que estar previstos en en los periodos que se van a hacer. Y los gastos, vuelvo a decir, los gastos de distribución tienen ese inconveniente, obviamente, que crecen en la medida que uno crezca en volumen y puntos de venta. Y los gastos de administración son otros gastos
que normalmente se los termina considerando fijos, ¿sí? Porque son el resto de los gastos en otras áreas que son de apoyo, que no son ni de producción ni son de distribución, y que básicamente se trabaja en las áreas que son de apoyo y normalmente está constituido más que nada por los sueldos y por el resto de gastos propios de administración, pero que muchas veces, digamos, cada área o cada departamento puede tener sus gastos administrativos en los cuales uno debería trabajar, en el sentido de que sean fijos no significa que no se pueden controlar. Entonces, aún siendo uno tomándolo como gasto fijo, como algo fijo, debería, ¿sí?, generar los inputs necesarios como para poder controlarlo. Probablemente los sueldos a nivel gerencial son controlables, digamos, son sueldos que se determinan, lo determina la propia gerencia corporativa, digamos, su propio gobierno corporativo, los gastos de representación y un montón de otras cosas más que están adentro de los gastos de administración. Muchas veces, digamos, tienen determinado grado de controlabilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Les vuelvo a decir, que uno los considera quizás en el mediano o largo plazo como un costo fijo, como un gasto fijo, no significa que estos gastos no tengan ningún tipo de control y administración. Siempre se tiene que mantener dentro de los niveles razonables y aceptables.